Bienvenidos de nuevo a este canal Excel avanzado para administración de empresas, al que les invito a suscribirse. En este vídeo les voy a hablar sobre los formatos personalizados. Los hemos usado en diversos tutoriales y muchos seguidores del canal han hecho consultas sobre ellos y han pedido un tutorial específico. Pues aquí lo tienen. Les mostraré qué son y para qué sirven, o por qué es importante conocerlos. Les mostraré la estructura de los formatos, cuáles son los principales modificadores o símbolos y les mostraré cómo utilizarlos para configurar formatos numéricos ordinarios y formatos de fecha y de hora. No olviden que en Excel las fechas y horas son meros números, como les expliqué en un tutorial específico sobre la medición del tiempo. Tienen el enlace en la descripción de este vídeo. Los formatos personalizados son un recurso muy interesante de Excel, que permite mostrar la información del modo que mejor se adapte a las necesidades del usuario, sin afectar a las posibilidades de cálculo. Véanlo con este ejemplo. En las dos filas de esta tabla tenemos los mismos datos. Una cantidad de 2 unidades, un precio unitario de 5,20 euros y un peso unitario de 750 gramos. Para calcular el peso total, bastará multiplicar el número de unidades por el peso unitario, y dividir entre 1000 si queremos expresarlo en kilos. Para calcular el importe total, habrá que multiplicar el número de unidades por el precio unitario. Y para calcular el precio medio relativo al peso, se tendrá que dividir el precio unitario entre el peso unitario. Si queremos un precio por kilo en vez de por gramo, multiplicaremos por 1000. Los tres resultados aparecen medidos con las unidades adecuadas. ¡Qué bien! ¿Adivinan por qué ocurre? Efectivamente, por hacer un buen uso de los formatos personalizados. Ahora copio estas fórmulas que dan un resultado tan completo a la segunda fila y me encuentro con que no funcionan. ¿Qué está pasando? Pues la explicación está precisamente en la utilización de los formatos personalizados, o si lo prefieren, en la falta de utilización de este recurso. Vean lo que hay en las celdas de la segunda fila. Las unidades de medida se han introducido manualmente, así que estas celdas operan como texto, y Excel no puede multiplicarlas ni dividirlas, por eso obtenemos mensajes de error. En la primera fila, en cambio, aunque estemos viendo cifras con unidades de medida, el dato introducido en la celda es meramente numérico. En la celda no hemos introducido ningún texto. Las unidades de medida no son más que un mero formato, y por eso no interfieren en los cálculos que hacemos con estas celdas. Por otro lado, si intentásemos hacer una suma de cantidades, mediante la función suma, por ejemplo, el problema sería aún más grave, porque ahora no obtendríamos un mensaje de error, sino un resultado con buena apariencia. Pero incorrecto. Excel no se está equivocando. Simplemente está sumando los valores numéricos del rango especificado, los valores numéricos de la columna que está encima. Y el único dato numérico es el primero, el de la primera fila. El otro, como dijimos, era un texto. O sea que Excel lo está haciendo bien, pero el resultado no es el deseado. La suma que estamos viendo no es la suma que queríamos obtener. En este caso que tenemos en pantalla, con solo dos datos, no sería difícil darse cuenta del error, pero si estuviésemos sumando una columna más grande, la probabilidad de dar por bueno un resultado como este sería enorme. Un buen uso de Excel nos hace trabajar más rápido, con más comodidad y con mayor fiabilidad, pero un mal uso de Excel nos vuelve vulnerables. Nos arriesgamos a cometer errores. Por eso es tan importante saber manejar adecuadamente los formatos personalizados, para aprovechar sus ventajas y evitar sus riesgos. Vamos allá. Para acceder al cuadro de diálogo de los formatos personalizados podemos seguir tres caminos. El primero, el icono de formato de la cinta de inicio, donde podríamos encontrar el formato de celdas. Otra posibilidad es, desde la propia celda, pulsando el botón secundario del ratón, que normalmente será el botón derecho. Aquí también podemos pulsar sobre formato de celdas. Y una tercera opción es, teniendo seleccionada la celda, pulsar Control y 1, que es un atajo que nos lleva directamente al cuadro de diálogo de formato. En todos los casos, en la pestaña Número, nos encontramos con diversas categorías de formatos numéricos predefinidos: general, número, moneda, contabilidad, etc. La última de ellas es la que ahora nos interesa: personalizada.
Al pulsar aquí nos encontramos con un listado de formatos preconfigurados que podrían resultar útiles si satisfacen nuestras necesidades y si sabemos qué significan estos símbolos tan poco habituales. La codificación que establece la configuración del formato, bien sea por elegirla de esta lista o por crearla manualmente, se debe introducir en el campo tipo, donde normalmente, si no han configurado ningún otro formato, aparecerá estándar. Y aquí es donde actuaremos. A medida que vayamos construyendo el formato, en la sección muestra se verá cómo se mostraría el contenido de la celda con el formato configurado. El formato que definamos tendrá una sintaxis específica, donde se distinguen o se podrían distinguir 4 secciones, separadas entre sí por punto y coma. En la primera sección se definirá el formato que corresponderá a los números positivos, en la segunda el de los negativos, en la tercera el formato aplicable cuando el valor de la celda sea 0, y en la cuarta sección el formato aplicable cuando se contenga algún texto. No es preciso usarlos todos, se pueden usar solo algunos, pero si el que se quiere definir no es el primero, el de los números positivos, entonces habrá que indicarlo saltando los que corresponda con los punto y coma que se precisen. Por ejemplo, para especificar un formato solo para los números negativos, se antepondría un punto y coma al formato que se desee para los números negativos, y así habremos indicado que no hay ningún formato para los números positivos. Y se pondrían otros 2 punto y coma detrás para indicar que no hay ningún formato para las otras posibilidades, valores nulos y valores de texto. Con este formato los números negativos se visualizarán anteponiéndoles un guión y con 3 decimales, ya les explicaré luego por qué. Y no se verán ni los números positivos, ni el 0, ni los textos. Un número positivo como el 5 no se visualiza. Un número negativo, como el -5, se visualiza con 3 decimales y con guión. El 0 no se visualiza y un texto tampoco. Para especificar un formato para los números negativos y otro para los textos, se utilizaría una estructura como esta. Ahora los números negativos se mostrarían como antes y los textos aparecerán en color rojo, pero no se verán los números positivos ni el 0, igual que ocurría antes. Un número positivo no aparece, un número negativo aparece con el signo menos y 3 decimales, el 0 tampoco aparece y un texto aparecerá escrito en color rojo. Si solo se especifica un formato, entonces se utilizará para todos los números, sean positivos, negativos o nulos, como es lógico. Incluso para los textos. No se preocupen por los símbolos que estamos utilizando. Hasta aquí solo he pretendido mostrarles la estructura de los formatos, las 4 partes que se pueden especificar. ¿Y cómo se establecen esos formatos para los números positivos, negativos, ceros o con texto? Pues utilizando los siguientes códigos principales. Un código imprescindible es la coma, que es el separador decimal. Aunque según cual sea la configuración de su equipo, esto podría cambiar. La coma separa la parte entera de la parte decimal y permite especificar por separado cómo queremos que se vea cada parte de los números. No tiene ninguna peculiaridad. Aparte de la coma, los 2 símbolos más importantes que usaremos son el 0 y la almohadilla, que también recibe otros nombres como numeral o sostenido, como en música. El 0 se usa para indicar un dígito, o de manera más precisa, cada dígito, corresponda tanto a la parte entera como a la parte decimal. La almohadilla, en cambio, se usa para indicar dígitos significativos, es decir, excluyendo los ceros que no sean significativos, los ceros a la izquierda en la parte entera y los ceros a la derecha en la parte decimal. Para indicar los caracteres significativos de la parte decimal de un número, cada almohadilla indicará un solo decimal. En la parte entera, una sola almohadilla será suficiente para referir cualquier cantidad de dígitos. Vamos a ver algunos ejemplos del uso de la coma decimal, el 0 y la almohadilla. Vamos a comprobar cómo se visualizarían estos números con distintos formatos integrados por ceros y almohadillas. Voy a copiar los números de los rótulos a la primera fila de la tabla. Y les voy a aplicar el formato personalizado indicado a la izquierda. Este formato solo tiene un 0, así que mostrará la parte entera del número, sin ningún decimal, los tenga o no.
Y aunque solo estemos poniendo un 0, si el número tiene más dígitos en la parte entera, se mostrarán todos. Como vemos, todos los números aparecen sin decimales, solo la parte entera. Pero es muy importante comprender que no hay ningún redondeo. El verdadero número que consta en estas celdas es el número completo, el mismo del rótulo de arriba, con todos sus decimales, aunque no los veamos. Lo podemos comprobar fijándonos en la cifra que consta en la barra de fórmulas o la que aparece al editar la celda pulsando F2. Una cosa es el valor de la celda y otro lo que vemos, que resulta de aplicar un determinado formato. Estos números los estamos viendo sin decimales, pero tenerlos los tienen, excepto el que es entero, claro. Vamos a ver qué efecto provocaría el segundo formato de ejemplo, el 0,0. Este formato ya incorpora un carácter tras la coma decimal, pero solo uno. Y como ese carácter lo estamos indicando con un 0, pues se mostrará siempre, sea significativo o no lo sea. Pueden apreciar que en los números con más de un decimal solo se muestra uno, pero también se muestra un decimal, aunque sea un 0, cuando el número no los tiene. Les recuerdo que esta visualización, con más o con menos decimales, no afecta en absoluto al verdadero valor obrante en la celda. Si aplicamos ahora un formato con dos ceros en la parte decimal, obtendremos un resultado similar al anterior, pero con dos decimales. Si el número tiene más, se mostrarán dos, y si tiene menos, también se mostrarán dos. El cuarto formato de ejemplo tiene dos ceros también en la parte entera. Por supuesto, si lo aplicásemos a un número con una parte entera más larga, como 1000 y pico o 1.000.000 no sé cuánto, la parte entera se mostraría correctamente. Pero lo que cambia es lo que ocurre cuando la parte entera no tiene dos dígitos. Como estamos forzando que la parte entera se muestre con dos dígitos, el número se completará por la izquierda con ceros. Les recuerdo que en este canal hemos abordado la cuestión de los ceros a la izquierda en un tutorial específico, al que les remito si quieren profundizar en ella. Les dejo el enlace en la descripción de este vídeo. Ahora vamos a ver algunos ejemplos con almohadilla. Ya saben que la almohadilla se refiere a dígitos significativos, dígitos que aportan alguna información. Vamos a probar el formato almohadilla, coma almohadilla. Con este formato se muestran los dígitos significativos de la parte entera y uno de la parte decimal. La parte entera se muestra en todos los casos, excepto cuando es 0, y la parte decimal se muestra con un único dígito significativo. Si hay más, se muestra 1, y si hay menos o el primer dígito decimal es un 0, entonces no se muestra. Si se fijan dos almohadillas tras la coma, entonces se mostrarán dos decimales si son significativos. Si hay más de 2, no se mostrarán más que 2. Y si hay menos, o los que hay no son significativos, entonces no se mostrarán. Si tras la coma decimal se añaden ceros, entonces se estará condicionando el número de dígitos que se mostrarán, con independencia de que sean o no significativos. En este caso se muestran siempre 5 decimales, por los 5 ceros.
La almohadilla anterior a la coma solo afecta a la visualización de la parte entera, que no se muestra cuando no es significativa, o sea, cuando es nula. Con este formato, que tiene una almohadilla y un cero en la parte decimal, se mostrará siempre un dígito al menos, porque eso es lo que se establece con el cero. Y si el primer dígito decimal es significativo, entonces se mostrará un decimal más. Observen que cuando los dos primeros decimales son significativos, esos son los que se muestran. Cuando el primer decimal no es significativo o no hay decimales, se muestra solo uno, por el cero, como les advertí antes. Este último formato de ejemplo es muy parecido al anterior, pero con un cero y una almohadilla en la parte decimal, y ofrecerá una visualización distinta en algunos casos. El primer decimal se mostrará siempre, sea o no significativo. El segundo, en cambio, solo se mostrará cuando sí lo sea. Recuerden que con independencia de los decimales que estemos viendo, el redondeo es solo visual. El verdadero valor de la celda conserva toda la precisión. No hay propiamente redondeo, sino un mero cambio en la apariencia. Estos caracteres o símbolos, el cero y la almohadilla y por supuesto la coma, son fundamentales, como estamos viendo, pero el formato se puede enriquecer con otros elementos. El punto es el separador de millares, aunque también podría ser la coma según cuál sea la configuración de su equipo. Para que se muestre el punto de millar cada 3 dígitos significativos de la parte entera, se incluirá el punto en el formato personalizado. Vamos a ver cómo se mostrarían estos números con el primero de los formatos indicados, el especificado como almohadilla, punto de millar, almohadilla, almohadilla cero. Esta codificación añade un punto decimal cada 3 cifras, pero solo muestra las que sean significativas. Observen que es necesario que el último símbolo sea un cero para que un valor nulo sea visible con un carácter, con un cero. Si no se pusiese ese cero en el último carácter del formato personalizado, el resultado sería el mismo en todas las cifras, excepto en el valor nulo, que ahora no se mostraría por no tener ningún dígito significativo. Otro símbolo, el símbolo de interrogante, concretamente el de cierre, que sirve para mostrar un espacio en las posiciones correspondientes a ceros no significativos, de manera muy similar a lo que hace el símbolo cero, pero sustituyendo el cero de relleno que se mostraría en ese caso por un espacio. Esto resulta de utilidad para alinear la coma decimal en los valores de una columna de datos, pero este propósito puede requerir el uso de alguna fuente monoespaciada para los números. Vamos a verlo en Excel. Un formato especificado como interrogante, coma decimal y 3 interrogantes en la parte decimal mostrará solo los dígitos que sean significativos, hasta 3 en la parte decimal, pero mostrará espacios ocupando los lugares de las cifras no significativas. Y esto permite que los números queden alineados de un modo que facilita su lectura. Pero observen que la coma se muestra siempre, incluso cuando no haya ninguna cifra significativa, en el caso del cero o de los números enteros sin decimales, o de los números cuya parte entera es cero. Es una forma ordenada de presentar las cifras, pero quizás no sea la más elegante.
para que se muestre al menos un carácter en la parte entera o en la parte decimal, aunque sea un 0, evitando esa coma decimal huérfana que se ve con este formato, se podría utilizar esta variante. Vamos con un símbolo más. El asterisco es otro símbolo al que se le puede sacar provecho en nuestros formatos personalizados. El asterisco repite el carácter que se ponga detrás hasta completar el ancho de la celda, y se puede usar tanto al principio como al final o incluso en medio del formato, de modo que el carácter de relleno se inserta repetidamente en la izquierda, en la derecha o por el medio. Veámoslo. Si por ejemplo añadimos asterisco punto a un formato por la parte derecha, el número se visualizará con el formato elegido y se completará la celda con puntos detrás. Si estos códigos se añaden delante del formato, en la parte izquierda, los puntos de relleno se mostrarán en la parte izquierda de la celda. Si se intercala entre otros elementos del formato, los puntos aparecerán en esa posición. En este caso lo intercalo entre la cifra y un texto. Luego les explicaré cómo se introduce un texto en un formato personalizado. Y observen que si se usa solo esta posibilidad del asterisco, sin ningún otro elemento de formato, se puede enmascarar cualquier número. Por ejemplo, si ponemos asterisco X en el formato personalizado, solo aparecerán X, porque detrás del asterisco hay una X, con independencia de cuál sea el verdadero valor que conste en la celda, porque el formato no tomará ese valor. No estamos poniendo ceros, ni almohadillas, ni interrogantes, solo el carácter de relleno. Esto es útil cuando por alguna razón no queremos que se visualice en la celda su verdadero valor. Pero tengan en cuenta que esto no es una forma adecuada de convertir un valor en secreto, porque el valor de la celda o la fórmula de cálculo se sigue viendo en la barra de fórmulas o editando la celda con F2. La particularidad que tiene el uso del asterisco para replicar el carácter de relleno es que si cambiamos el ancho de la celda en la que se aplica este formato, el número de veces que aparece el carácter de relleno cambiará en consonancia. Y esto tiene una utilidad que puede resultar muy interesante en algunos casos. Imaginen que en una columna de su hoja varias celdas contienen los saldos de varias cuentas contables, como diferencia entre el debe y el haber. De modo que los saldos deudores arrojarán cifras positivas y los saldos acreedores cifras negativas. Con un formato como este, que voy a aplicar a esta columna, tendremos los saldos deudores alineados por la coma decimal en el lado izquierdo de la columna y los saldos acreedores en el derecho. Vamos a analizar cómo actúa este formato. Observen que en este caso se utiliza un formato distinto para los números positivos, otro para los negativos y otro para los nulos. Para los positivos se utiliza un separador de miles y se muestran siempre dos decimales. En la parte entera se usa el símbolo del interrogante para que se muestren espacios en el lugar de las cifras no significativas. Y es necesario hacerlo así porque como hemos añadido detrás un asterisco con un espacio, el formato rellenará la parte derecha de la celda. Y si no se usase el interrogante para ocupar con espacios los ceros a la izquierda, los números empezarían a escribirse pegados al borde de la celda y no quedarían alineados por la coma decimal.
Pueden comprobar que en el formato de los números negativos, en el segundo bloque, esto no es necesario, porque como el carácter de relleno se pone a la izquierda, los números se mostrarán siempre pegados al borde derecho de la celda, y siempre con dos decimales, así que la alineación decimal queda garantizada. Para los números nulos se mostrará un guión. Vamos a aplicar este formato. Esto es lo que queríamos, ¿no? Vamos a ver algunos caracteres más, aunque ya serán muy sencillos. El guión sirve para que se muestre el signo negativo. Este signo es la forma más común de significar el carácter negativo de un número y se usa de manera generalizada. Pero tengan en cuenta que en algunos contextos se usan otras formas para distinguir los números positivos y los negativos. A veces los números negativos se distinguen por escribirse con un color rojo, y en ese caso no es preciso el guión. En otros contextos, el carácter negativo se indica poniendo la cifra entre paréntesis, como ocurre con frecuencia en el ámbito contable, en el que el uso del guión era desaconsejable por razones históricas. Por lo tanto, cuando usemos formatos personalizados, no podemos dar por supuesto que Excel va a mostrar el guión en los números negativos. Lo hará solo si se lo indicamos expresamente. Otros símbolos que podemos forzar que aparezcan en el formato de visualización son el signo positivo, el signo más, la barra diagonal, el símbolo de porcentaje, los paréntesis, los dos puntos, el símbolo del dólar o el del euro y muchos más. Estos símbolos se mostrarán tal cual. Las comillas dobles permiten que se muestre literalmente el texto contenido entre ellas. Tengan en cuenta que este texto aparecerá en la visualización, pero como un elemento integrante del formato, no como parte del contenido de la celda. Si usásemos una concatenación sobre una celda en la que usamos comillas para introducir un texto, no aparecería ese texto, porque no forma parte del contenido de la celda. Pero por la misma razón, eso nos permitiría operar aritméticamente con la celda, sin que ese texto interfiriese en los cálculos. Recuerden que eso era lo que ocurría en el ejemplo con el que empezamos este tutorial. Otro símbolo relacionado con los textos es la arroba. Este símbolo se puede usar en el bloque de texto y hará que se muestre en el formato el texto escrito en la celda. Ya verán. Por ejemplo, se podría establecer un formato determinado para los tres primeros bloques y un formato especial por si el usuario introduce algún texto aclaratorio en la celda. Con este formato los números tendrían el aspecto correspondiente. He puesto formatos muy básicos. Pero si el usuario escribe algo en la celda, aparecería tras el texto revisar con dos puntos. Fíjense que en esta celda no pone revisar. La palabra revisar se ha añadido por el formato y no es parte del contenido de la celda. También se pueden aplicar colores en los formatos personalizados. Para que el número se visualice en una fuente del color especificado, se puede poner entre corchetes el nombre de algún color básico: negro, verde, azul, rojo. No se admiten todos los nombres de colores, así que no sean demasiado exigentes. Esta sintaxis solo permite un reducido número de colores. Si necesitan algo más preciso, pueden designarlos con un número, hasta 56. Les sugiero que prueben para conocer las opciones disponibles. Yo les voy a mostrar un par de ejemplos. Como ejemplo de uso, vamos a añadir a este formato un color azul para los valores positivos y un color rojo para los negativos. Con estos colores básicos es suficiente con indicar el color por su nombre. Pero también se puede usar la posibilidad de indicarlos numéricamente.
La configuración de los formatos personalizados resulta especialmente interesante cuando se trata de fechas o de horas, de instantes de tiempo. Porque no olviden que, como ya les adelanté, en Excel el tiempo se mide mediante números decimales, normales y corrientes, pero la forma de visualización puede acomodarse a lo que el usuario quiera. Cuando se trata de fechas, estas son las principales convenciones. La D permite configurar el formato de visualización de los días. Se puede poner una D para mostrar los días sin anteponer ceros en los menores de 10. O dos Ds para que siempre haya dos dígitos, anteponiendo un cero al día si es preciso. Con 3 Ds se mostraría una abreviatura del nombre del día, y con 4 Ds se mostraría el nombre completo. La M designa el mes y admite 5 posibilidades. Una M servirá para que el mes se muestre como un número con un único dígito, cuando no hagan falta dos. Enero será el 1, febrero el 2, por supuesto a partir de octubre ya se usarán dos dígitos. Si en vez de una M se ponen dos, los meses anteriores a octubre, es decir, de enero a septiembre, también se ilustrarán con dos dígitos, anteponiendo un 0. Con 3 Ms se mostrará la abreviatura del mes, y con 4 el nombre completo del mes. Si ponemos 5 Ms, entonces solo se mostrará la inicial. Esta opción no existía para los días. Para los años, la letra es la A, y admite dos opciones. 2 As para mostrar los dos dígitos finales del año o 4 As para mostrar el año completo. El carácter separador de fechas puede ser el guión o la barra. Estos son los más habituales. Vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a ver cómo se mostrarían estas dos fechas. Una de ellas tiene un día y un mes de un dígito, la otra de dos. Con un formato general o estándar, las fechas se mostrarían como números enteros. Ya saben que en Excel la única unidad de medida del tiempo es el día, empezando el cómputo en el 1 de enero de 1900. Por eso las fechas se miden siempre como un número entero. Con un formato DMAA, usando la barra como separador, las fechas se mostrarían así. Para los días o meses anteriores al décimo se usa solo un dígito o un carácter. Los años se mostrarán sin indicar la centuria, lo que puede resultar confuso en algunos contextos. Si queremos que siempre se muestren los días o los meses con dos caracteres, entonces se debe usar este otro formato personalizado. 2Ds, 2Ms y 4As. Vean la diferencia. Con el formato anterior, los días o los meses pueden ocupar un solo carácter. En el segundo siempre se muestran con dos dígitos, lo que puede ser muy conveniente cuando se van a visualizar muchas fechas en columna porque permite alinear perfectamente los días con los días, los meses con los meses y los años con los años. Si queremos que el mes aparezca designado por su abreviatura, se indicará con 3 Ms. O con 4 para que aparezca el nombre completo del mes. El formato personalizado también se puede usar para alterar el orden de presentación de los datos. Por ejemplo, para que el año aparezca al principio, luego el mes y luego el día. Y en este caso usando el guión como separador en vez de la barra.
Pueden usar cualquier otra forma de presentación que quieran, como esta, en la que primero se muestra la abreviatura del mes, luego el día con solo un dígito y luego el año con 4 cifras, y finalmente el día de la semana entre paréntesis. Como ven, las posibilidades de configuración son enormes. Pueden ordenar los elementos de la fecha a su gusto, pero el verdadero valor contenido en la celda es un simple número. Lo único que cambia es cómo se ve. Vamos con los formatos horarios. La H sirve para configurar el formato de las horas. Una H muestra la hora como un número sin ceros antepuestos. Dos Hs antepondrán un 0 a las horas anteriores a 10. La M también sirve para configurar los minutos. Una M para mostrarlos sin ceros y dos Ms para mostrarlos con ceros antepuestos. Y la S para los segundos opera con las mismas peculiaridades que la M para los minutos. El carácter separador horario suelen ser los 2 puntos, pero pueden elegir otro. El código AM-PM servirá para que la hora se muestre con formato de 12 horas, indicando si la cifra mostrada corresponde al tramo anterior al mediodía o al tramo posterior. Lo veremos con unos ejemplos. Vamos con unos ejemplos. Vamos a ver cómo se mostraría un instante anterior al mediodía y uno posterior. Con el formato estándar, con un formato numérico ordinario, estos instantes se mostrarán como la fracción de día transcurrida, con un número decimal. Un formato habitual y muy cómodo para visualizar grandes cantidades de información es el que presenta todas las cifras con 2 dígitos. Así siempre estarán perfectamente alineadas, y eso facilita la lectura. Este formato mostraría la hora con una cifra, si no hacen falta más, claro, y los minutos siempre con 2 cifras. Los segundos no se mostrarían. Pero muestra la hora con formato de 12 horas, y por eso en el primer caso se muestra AM y en el segundo se muestra PM, aunque la cifra horaria sea incluso menor que la primera. Les invito a que practiquen más opciones con estos formatos. Espero que hayan encontrado interesante este tutorial y que les haya permitido aprender a manejar los formatos personalizados. Si es así, por favor denle un like. Suscríbanse al canal Excel Avanzado para Administración de Empresas y activen las notificaciones. También pueden seguirnos en redes sociales y hacer un donativo para ayudarnos a seguir ofreciéndoles estos contenidos. En la descripción del vídeo tienen los enlaces para hacerlo. También pueden dejar un comentario con sus dudas, con sus opiniones o con sus sugerencias. Espero contar con ustedes muy pronto con nuevas técnicas para ayudarles a hacer un uso avanzado de Excel. Hasta entonces, muchas gracias.